capítulo 10, versículo 14. Viene de Ipestrusim y Acusadim, de donde salieron los filisteos. De donde salieron los filisteos. Entonces los filisteos salieron de Cuslaim, que vimos ayer. ¿Se acuerdan lo que significaba Cuslaim? ¿Qué significaba? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? Tontería, perfectamente. Y después tenemos a Misraim, que significaba independencia, fíjese. Y Can significaba el negro, que fueron los tres que hemos visto ayer. ¿No? Al negro, que el hombre que tiene su mente, sus pensamientos negros, se independiza de Dios. Pensamientos negros eran los pensamientos que tuvo Can con respecto a su padre. ¿Vio? La violación, la homosexualidad, como dice Pablo en el capítulo Romanos capítulo 1, del versículo 18 para adelante, ¿no? Ahí habla de que Dios los entregó a una mente depravada, ¿no? Así vamos a leerlo. Por eso, y eso, hermano, en estos años dentro de la iglesia hubieron más violaciones y degeneramiento por llevar a los hermanos a vivir religiosamente. No les enseñaban la verdad, les enseñaban a vivir religiosamente, mostrar exteriormente una apariencia, ¿no? Y como dice muchas veces mi esposa, pero cuando la puerta de la casa se cerraba, entonces ahí se manifestaba toda la maldad que estaban en los cristianos en aquellos tiempos y que están hoy también, y que no la pudieron vencer porque no tenían el conocimiento de la palabra, no conocían el Evangelio de la Gracia. Por eso nosotros insistimos tanto en que hay que dar a conocer este Evangelio de la Gracia, para que los hermanos no tengan pérdida de su herencia, pero para que sean felices en este mundo. Porque qué felicidad puede tener un niño que nace en una casa de cristianos, en una casa de hijo de Dios, y es violado, o una niña que es violada en su propia casa. Imagínense qué felicidad le puede tocar a esa persona. Por eso nosotros debemos cuidar a nuestros hijos, a nuestros niños. Debemos cuidar a los jóvenes, no mirarlos como jóvenes, como niños, como señoritas, bueno, con respeto. No podemos mirar como mirábamos antes cuando no teníamos al Señor. Amén, hermano. Dijimos entonces, Romanos capítulo 1, 26 puede ser. A ver, Nico, léelo por favor. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Esa es una negrura en el pensamiento, en el alma de la persona, que le lleva a hacer esas cosas. Pero la negrura espiritual, que es más grave todavía, la negrura, cuando nosotros tenemos la negrura en el alma, en la mente, nosotros le enseñamos a los hermanos a ganar su salvación por medio de su obra. Esa es una negrura que hay en la mente, una oscuridad, ¿no? Que tiene que venir la palabra, la luz de la palabra, ¿no? Y hacerle ver, abrir los ojos de ese entendimiento para que el hermano pueda entender que no es por ahí que va a agradar a Dios, ¿no? Es algo terrible no enseñar que la salvación es por la fe, que no es por las obras. Es terrible eso. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces mirábamos nosotros al filisteo. El filisteo también dijimos nosotros que representa al fariseo en los tiempos de Jesús, ¿no? Él era el fariseo era el filisteo en los tiempos de Jesús, un hombre religioso, no salvo, por supuesto, porque los hombres religiosos no son salvos. Ellos tienen la misma condenación, como dice ahí en el capítulo, Romanos capítulo 3, versículo 9. No, que ya hemos juzgado a judíos y a gentiles, que los dos están bajo condenación, ¿no? Entonces al hombre religioso también hay que hablarle de la salvación, pero a veces nosotros al hombre religioso le hablamos de la esposa,
No lo van a entender. Entonces el filisteo representa al fariseo en el tiempo de Jesús. Y en este tiempo, el fariseo, ¿quién es en este tiempo? Es aquella persona no salvada que está dentro de la iglesia y que esa persona, por un lado, va a tratar de usar la ley y la circuncisión para someter a los hermanos a su propio capricho. Como leíamos ayer, ¿no? Fariseos hipócritas, dice que recorréis mar y tierra. Son vagabundos, son personas que no se establecen en ningún lado. Les da lo mismo estar congregado allá o congregado allá. No les interesan las almas. No se les interesa el perfeccionamiento. Lo único que les interesa a ellos son ellos mismos. Y hoy vamos a hablar del fariseo, ¿no? Del filisteo. Vamos a hablar, porque acá la palabra del Señor nos lleva a aquellos, los filisteos nunca fueron vencidos completamente por los israelitas, sino que ellos tomaron ciudades dentro de Canaán. Dentro de Canaán ellos tomaron ciudades. Y por medio de esas ciudades ellos tenían el control de toda la nación de Israel. Ellos controlaban, porque eran muchas ciudades los que tenían mucho poder. Los filisteos, hablando de los filisteos. Y así también los fariseos en los tiempos de Jesús, ellos tomaron, ¿no?, la ley, ¿no?, tomaron el Sinaí, por así decirlo, ¿no?, para llevar al pueblo, ¿no?, a que vivan para saciarlos a ellos mismos. Vamos a verlo un poquito a través de la palabra. Entonces, eran 5 ciudades lo que ellos tenían. Y presentan un maravilloso estudio de la palabra de Dios, juzgando por sus nombres. Nos dan el poder gradual, acrecentado de que los filisteos manejó a Israel, ¿no?, y tuvieron el control de la situación. ¿Quiénes? Los filisteos. Ellos controlaron a Israel. Por eso este enemigo se tiene que ser vencido, ¿no? El filisteo. ¿Se acuerdan lo que significaba filisteo? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vagabundo. Veo que son esos hermanos que van por todos lados, sin rumbo. No tienen rumbo. Un día están en una iglesia, otro día están en otra iglesia. Ellos no tienen rumbo. Lo único que quieren hacer es causar daño, ¿no?, sin darse cuenta a veces ellos mismos de que son llevados por la carne o que son llevados por el diablo mismo para causar daño a la iglesia. Y cuando se encuentren con la gracia y son descubiertos, se enojan y se van. Porque la gracia los descubre. La gracia les señala, les hace ver. Porque donde hay luz no puede haber cucaracha. Donde hay luz no pueden haber ratas ahí. ¿Dónde se esconde la rata? En la oscuridad. Pero usted sabe que pétale la luz y van a salir todas corriendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los filisteos manejaron a los israelitas. Entonces, y acá es el significado que tenemos, es que la iglesia puede estar gobernada por sus enemigos. ¿Puede pasar eso en la iglesia local? Sí. En la iglesia universal, en la iglesia donde Cristo es la cabeza, no. Pero en la iglesia local, el filisteo, ¿quién era el filisteo hoy? El hombre religioso, el hombre que está dentro de la iglesia y que no es salvo. Pero sin embargo él aprende, como dice ahí en Hebreo, ¿no? En Hebreo capítulo 6, hermano, donde dice que aquellos que recibieron, que fueron iluminados, ¿no?, y que conocieron, pero que no experimentan ellos el poder. Hebreos, puede ser, amor, puede ser. Creo que sí, que es eso. 6.26, dijiste, hermano. 10.26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ellos tienen el conocimiento de la verdad, pero no tienen la revelación de la verdad. No tienen el Espíritu, solamente tienen el conocimiento. Y estos filisteos, ¿no?, a veces tienen
conocen más la palabra que el cristiano verdadero. ¿Y por qué el cristiano verdadero no la conoce? Porque el mismo filisteo, el mismo hombre no salvo que está dentro de la iglesia, le dice que no tiene que leer tanto la palabra. Y a veces dicen, yo soy la voz de Dios para tu vida. Y veo estas cosas que se dicen hoy, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado nosotros de eso. Nosotros el único que no tenemos que desconfiar es en Dios. En el único que no tenemos que desconfiar. Entonces no olvidemos que la iglesia puede ser, y acá han venido muchos queriendo gobernar la iglesia, ¿no? Pero el Señor no le permitió. No yo, sino el Señor. Usted le va a permitir a este filisteo, a este hombre natural, meterse o entremeterse, ¿no?, en las cosas espirituales en una pequeña medida, pero el poder de ellos va aumentando. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, podríamos leer. ¿Alcanza la Biblia esa? Para que busque los versículos. No leas en voz alta, sino que buscarlo. Dijimos, 2 de Pedro 3:16. Alguien encontró, puede leer. Usted fíjese que este hombre es atrevido. Sí. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Veo? Ahora nosotros no tenemos que buscar al filisteo delante de nosotros. No tenemos que buscar al filisteo delante de nosotros, sino que lo tenemos que buscar dentro de nosotros. Más, se movió el coso, el trípode. Lo tenemos que buscar dentro de nosotros. El problema es que venga una persona que no es salva, ¿no?, a querer dañar la iglesia o a querer controlar la iglesia. Eso de alguna manera no me perjudica tanto a mí como que esa persona esté dentro mío, ¿no? Esto es para examinarnos a nosotros mismos. Eso es para que nos podamos identificar a ese enemigo en nosotros, no en otros, ¿no? Entonces, también en otros, por supuesto, pero eso se encarga el Señor en la iglesia. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que ver? Que el filisteo, que el espíritu del filisteo, del hombre religioso, no esté en mí. Que yo no quiera gobernar, ¿no? Porque ya Dios puso a aquellos que tienen que gobernar. Porque muchas veces en la iglesia, ¿qué pasa? Los hermanos quieren gobernar la iglesia. Por ejemplo, yo me fijé un detalle hoy. Es una tontería. Yo vi que todos se pusieron de pie. No, pero ¿quién dirige el culto? Nico. Yo no lo escuché a Nico decir póngase de pie. Ahora, ¿por qué se pusieron de pie? Porque un hermano se puso de pie. Pero la dirección, ¿quién la da? La dirección viene de acá. Ahora, si el hermano Nico dice pongámonos de pie, es una tontería, ¿no? Por eso no. Pero si el hermano Nico dice póngase de pie, entonces nos tenemos que poner de pie. Pero si un hermano, cualquier hermano se pone de pie y todos lo seguimos a él, entonces cualquiera puede dirigir la iglesia. Cualquiera puede dar una orden y seguirla. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que aprender estas cosas. Tenemos que aprender de dónde viene la dirección, ¿no? La dirección viene, en el culto viene del que dirige, ¿no? El que dirige está sujeto al pastor, por supuesto, ¿no?, que es la autoridad, entre comillas, porque la autoridad siempre es la palabra de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver esas cosas. Son pequeñas cosas que tenemos que ir perfeccionándolas para no caer o para no darle lugar a estos que quieren introducirse en la iglesia y no se conforman con introducirse, sino que la quieren gobernar. Quieren llevarla por donde ellos quieren. Usted va a ver que hay hermanos que, por ejemplo, ellos creen que la iglesia se tiene que manejar de una manera. ¿Vio? Y ellos de a poco, aunque no están puestos para dirigir, aunque Dios no lo levantó, ellos tratan. No, a mí no me gusta la maceta acá. No, está bien la macetita acá, Nico, Maxi. A mí me gustó cuando Maxi... Pero póngale, vamos a hablar de otra cosa. No me gusta
Y entonces busco la forma de sacar la batería. Y mi preocupación está ahí, porque no me gusta cómo queda. No pega el color negro con el color marrón, bueno, cualquier cosa. En vez de, eso ya es un principio, ¿no?, que nosotros tenemos que juzgar en nosotros. ¿Por qué? Porque eso hace daño a la iglesia. Eso va a dañar la formación de la iglesia, el orden de la iglesia. Entonces, ¿a dónde buscamos nosotros al filisteo, al hombre religioso, o a ese espíritu que quiere imponerse sobre Dios, sobre el pastor, sobre cualquiera? Él quiere imponerse como sea. ¿No? Eso está en mí. En mí está muerto, gracias al Señor, porque yo reconozco la autoridad. ¿No? Cuando hay alguien que está dirigiendo, yo me hago un costado. Porque así tiene que ser, es un respeto. Bueno, y entonces fíjese, estamos hablando del filisteo, o del hombre natural, o del hombre religioso, que muchas veces está en nosotros y que nos lleva a nosotros, ¿no? Está dentro de nosotros y que él quiere gobernar. Así como el filisteo quería gobernar a Israel, ¿no? Ellos querían imponerse sobre Israel, no batallando contra ellos, sino de una manera económica, o vaya a saber, tal vez la Biblia nos aclare un poco más adelante. Entonces nosotros vemos acá, hermano, alabado sea el Señor. Si nosotros les permitimos entremeterse en cosas espirituales, en alguna pequeña medida, y el poder de ellos aumenta rápidamente, ¿no? Los santos están pronto a la esclavitud, a este enemigo formal, ¿no? Porque formalismo por todos lados, acá hacer esto, hermano, el hermano, y así. No es así como se maneja la iglesia. La iglesia la maneja el Señor. ¿Sabe qué usa el Señor para manejar la iglesia? La vida. ¿Cuál vida? Su propia vida. No usa la vida del pastor, usa la vida que él puso en el pastor o que él puso en algún hermano para gobernarla. Pero no, ¿entiende? Es eso lo que tenemos que aprender. Pero el hombre filisteo no es así. Una de las ciudades que él tenía se llamaba Gaza. Eso lo podemos saber ahí creo que está ahí donde vimos ahí en Génesis. No creo que esté ahí. Búsquenlo por el diccionario, por la concordancia Gaza, la palabra Gaza, a ver si encuentran por ahí en Génesis. Pero una de las ciudades que ellos tenían era Gaza. ¿Gaza qué significa? Fortaleza, fortificada, ¿no? Es la primera de estas ciudades. Y según a la vista, y así según el hombre, juzga las cosas, ¿no? Pero acá vamos a hablar de la iglesia, ¿no? La iglesia, tanto religiosa, ¿no?, como carnal, es como una ciudad mayor y más formidable que Jerusalén. ¿Qué está hablando acá el hermano? Acá el hermano está diciendo que está comparando a Jerusalén con la iglesia católica apostólica romana. Que la iglesia católica apostólica romana, ella superó a Jerusalén. La superó. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén no gobierna el mundo, pero la iglesia católica sí. Y la iglesia católica no es la iglesia verdadera, porque nosotros sabemos, como vamos a ver algunos pasajes, que es la ramera, que habla en el libro de Apocalipsis. Entonces, ella siempre ha buscado la dominación. La iglesia católica la tuvo una vez políticamente y la tendrá de nuevo, ¿no? Pero es la Roma religiosa la que el filisteo describe, ¿no? Esta Roma religiosa también reinará en alguna medida mucho mayor, como aún ha llegado a serlo. Ella no es nada sensitiva, la Roma religiosa, ni es asustadiza, no se asusta ella, cuanto a la manera de adquirir ese control, ese dominio, ¿no? Ella quiere gobernar a todas las religiones. Ella quiere destruir la iglesia católica apostólica romana a los verdaderos hijos de Dios. Ella los quiere destruir. Ahí en 2 de Pedro capítulo 2:10 vamos a leer. Ella
entonces vamos a ir al hombre, el filisteo, que puede llegar a estar dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos el filisteo dentro de nosotros viviendo, porque el filisteo, acuérdese que no pudo ser conquistado, solamente Jesucristo fue el que lo llevó a la cruz, lo mató y lo crucificó, ¿no? Porque Jesucristo llevó todo el hombre viejo a la cruz. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. Él lo llevó a la cruz, lo crucificó. Jesucristo fue. Entonces ahí fue el espíritu del filisteo, fue ahí también crucificado. Y hoy el espíritu del filisteo, hoy para nosotros que entendemos, que nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos, está muerto. Entonces nosotros no tenemos la pretensión que tenía el filisteo. ¿Cuál es la pretensión que tenía el filisteo? Gobernar, ¿no? Dirigir, ordenar, conducir, eso. Y ahora eso no tiene que estar en nosotros. Cuando está eso en nosotros, entonces hay un problema. Porque a mí Dios no me puso para conducir. A mí Dios no me puso para ordenar, para determinar. Eso lo puso a otro. ¿Entienden? ¿Entienden, hermano? Pero sin embargo, eso también pasa en las mujeres, ojo, no solamente en los hombres. Hay a veces hermanas que tratan de imponer su idea, su forma. Quieren establecer lo que ellas creen. No están puestas para eso. Están puestas para otra cosa. Bueno, entonces fíjese, dijimos 2 de Pedro 2:10. 2 de Pedro 2:10. ¿Alguien me encontró, hermano? ¿Hermana? Lea, por favor. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bien, fíjese, podríamos leer algunos versículos antes, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor. Sí, otra hermana, por favor, hermana, porque la hermana tiene a Timoteo en los brazos. Sí, 2 de Timoteo 2:10. Podríamos leer en el versículo 8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo. ¿No? Estoy leyendo bien, ¿verdad? No, 2 de Pedro. 2 de Pedro. Yo estoy leyendo Juan. Se me fui para el otro lado. 2 de Pedro, ¿cuánto? 2:8. ¿Leo? Sí, amor. Lee el 9 más. 2 de Pedro 2:9. 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17 más. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre,
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la vara a revolcarse en el cielo. Amén. ¿Vio? Y eso, el fariseo está dentro de nosotros. En algunos está vivo, en nosotros está muerto. Pero cuando vive, él vive con pretensión. Él quiere gobernar. ¿A quién quiere gobernar? A la nueva vida que está. Quiere llevar a la nueva vida a vivir en el mundo. Pero quiere llevarla al mundo. Quiere que la nueva vida goce de los deleites del mundo, ¿no? De los apetitos de la carne. Él pretende, eso pretende él. ¿Vio? Pero nosotros, por medio de que nuestros ojos del entendimiento han sido abiertos, nosotros vemos que él no tiene ya más poder sobre nosotros. Porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Jesucristo lo crucificó y le quitó todo poder. Y entonces ahora yo tengo que aprender a ser guiado por la nueva vida y a ocupar el lugar que Dios me da, ¿no? Como el hermano Fabio. El hermano Fabio es portero. Y ahí está. No tiene ninguna otra pretensión. Yo nunca lo veo. Yo no veo que él quiera ser el que dirige acá en la iglesia, ni el que ordena, ni nada. No. Él quiere ser portero. Quiere arreglar las cosas, que le gusta tener la iglesia hermosa, ordenada. Gloria a Dios. Y eso es lo que a él le gusta. Y bueno, y ese es el lugar que Dios le puso y él ocupa ese lugar. Y es muy importante eso. Entonces, fíjese, si le damos lugar a este hombre filisteo, o a este espíritu del filisteo dentro de nosotros, entonces él nos va a conducir a nosotros a mayor oscuridad. No como el fariseo, que le estaba resplandeciendo la luz delante de ellos y ellos rechazaron la luz, ¿no? Entonces, cuando ellos rechazaron la luz, entonces la luz los cegó. Los cegó. Alabado sea el Señor. Y estábamos mirando Gaza, ¿no, hermano? Gloria al nombre. El hecho de que obtenga aquello que está buscando es lo único que le interesa al filisteo. Con ella, con la Iglesia Católica, al fin justifica los medios, ¿no? Y así es el espíritu del filisteo, del hombre religioso. No me importa a mí. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar lo que yo quiero? ¿No? Si tengo que serrucharle el piso a un hermano, como decíamos nosotros antes, si tengo que embarrar a un hermano, a una hermana para que yo pueda llegar a ser diaconisa, o para que yo pueda llegar a ser evangelista o anciano, yo se lo serrucho. ¿Vio? Ese era el espíritu del filisteo que está muchas veces en la carne. Eso está en la carne del Hijo de Dios. Querer nosotros reinar, querer ser sobresaliente. Acá, hermano, si el Señor no nos hace sobresalientes, mejor quedémonos donde estamos. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Ella no tiene miramiento. Este espíritu del filisteo no tiene miramiento, el espíritu religioso para alcanzar lo que él o ella pretende. No, yo he visto hermanos que han embarrado el testimonio de otros, de buenos hermanos, para poder llegar a ocupar un lugar dentro de la iglesia, para que el pastor lo considere a él y no a ella o a él. Terrible. Y entonces eso es lo que hay que vencer, para que la nueva vida pueda reinar en nosotros, para que podamos tener nuestra herencia del otro lado de la cruz, ¿no?
para que podamos alcanzar toda la herencia, porque hay mucha tierra que poseer. Entonces, por el poder que ella tiene, la Iglesia Católica, te está refiriendo acá el hermano, ¿no? Por el poder que ella tiene, la usa para exaltarse a sí mismo. Eso es lo que busca el filisteo, el espíritu del filisteo que está en el cristiano. Que quiere exaltarse a sí mismo, quiere que todos lo conozcan. A él no le importa que sean perfeccionados, él se perfecciona a sí mismo para que lo consideren a él, y no a Cristo, no quiere exaltar a Cristo. La Iglesia Católica dice, estoy sentada y reinando y no soy viuda, como dice ahí en Apocalipsis 18:7, ¿no? Esto es una vanagloria que ellos tienen, ¿no? Ella está caminando rápidamente a este lugar de gobierno temporal. Su gloria no lo es en vano. Su gloriar no le es vano. En breve ella se sentará en la silla, ¿no?, de montar y guiará a las riendas del gobierno, ¿no?, del mundo, porque sabemos que el anticristo, él va a reinar con el falso profeta. El falso profeta va a ser un hombre religioso que va a gobernar por medio del anticristo la parte espiritual, digamos, las religiones. No es el falso profeta que va a ayudar al anticristo a tener su reino. Alabado sea el Señor. Hasta aquí vamos a dejar. Y vivimos en una ciudad solamente. Pero hay otras ciudades que el filisteo tiene para resistir, para querer gobernar la nueva vida o a los hijos de Israel, digamos, ¿no? Porque la nueva vida representa a los hijos de Israel. Y no olvidemos que hay enemigos dentro de nosotros que quieren gobernar sobre la nueva vida que Dios nos ha dado. Por eso, ¿qué dice Pedro? Recibí la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Es decir, que hay que crecer por medio de la alimentación de la palabra. Usted mírese usted mismo y vea si ahí el espíritu del fariseo, si usted quiere reinar, si usted quiere sobresalir. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Querer sobresalir, querer mostrarse. No, eso no es humildad. No, esa no es la voluntad de Dios. Usted sea lo que Dios quiere que... Por eso Dios le dio dones a usted. Dios le dio dones. A través de los dones usted tiene que servir a Dios. ¿Qué le dio a usted? El don de la música. Bueno, toque la guitarra, toque la batería, toque el órgano y confórmese con eso. Usted le dio una voz para cantar. Bueno, cante. Sirva al Señor, no quiera ser predicador, no quiera ser pastor. Bueno, si usted después le va a producir eso, porque va añadiendo Dios todas esas cosas, pero primeramente le tenemos que dar valor a lo que Dios ya nos dio, ¿no? Porque aquel que ostenta obispado, buena obra desea. Bueno, pero el obispo, bueno, y así. Doy gracias al Señor, espero que esta palabra le haya sido de bendición. Hermano, le invito a ponerse de pie, vamos a cantar una alabanza para despedirnos. Saludamos a los hermanos que están en Facebook. Que el Señor les bendiga, alabado sea el Señor, y que esta palabra le lleve a los hermanos. Esta es parte de la santificación que nosotros tenemos que tener, ¿no? A través de la palabra. La santificación es la luz que nos muestra a nosotros los enemigos para que los echemos fuera, ¿no? O para que los echemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vamos a cantar una alabanza. ¿Hubo dirección? Para ponerse de pie. No hubo dirección para ponerse de pie. Nadie dijo que se pongan de pie. Sí, dirección, hermanos. Ya que emprendimos el camino lejos, la mano
Vamos a orar al Señor y vamos a terminar con el culto en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, por medio de la luz, Señor, que viene a través de tu palabra, podemos ver, Señor, los enemigos que están dentro, Señor. Podemos ver aquello, Señor, que nos puede llegar a impedir, Señor, recibir la corona. Pero gracias también que podemos ver la vida que está dentro de nosotros, que nos puede hacer más que vencedores, Señor, dándole lugar a ella para que se encargue de aquello que se opone, Señor. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos en esta mañana, Señor. Que tú le añadas, Señor, al conocimiento que ellos han recibido, la realidad de este conocimiento a través de tu palabra, Señor. Oh Padre amado, bendícenos de regreso a nuestro hogar, guárdanos de todo peligro y guarda también a los hermanos, Señor, que nos estuvieron viendo, Señor. Que esta palabra pueda producir en ellos la transformación de vida, así como en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El Señor les bendiga, hermano, la reunión ha terminado.